Durante mucho tiempo estuve convencida de que había encontrado una forma sana y equilibrada de ser madre, una forma que no se basaba en la dependencia ni en la necesidad constante de estar presente, sino en algo que yo consideraba mucho más difícil y al mismo tiempo más justo: aprender a acompañar sin invadir, a querer sin controlar y a confiar en que los vínculos verdaderos no se rompen cuando los hijos crecen, sino que se transforman. Si este tipo de historias te intriga, considera suscribirte al canal. Y si me estás escuchando en la oscuridad de algún lugar del mundo, déjame un comentario diciéndome dónde te encuentras y qué hora es. Nunca pensé que el amor tuviera que medirse en jerarquías, ni que querer a alguien implicara desplazar a otro, porque siempre creí, quizá de manera ingenua, que el afecto no funciona como un espacio limitado en el que uno entra solo cuando otro sale, sino como algo que se expande, que se adapta, que encuentra nuevas formas sin necesidad de borrar las anteriores. Crié a mi hijo con esa idea, no como un discurso explícito, sino como una forma de estar en el mundo, de relacionarnos, de resolver conflictos y de acompañarnos incluso cuando ya no compartíamos el mismo techo ni las mismas rutinas. Y durante muchos años tuve la sensación de que él había comprendido eso de una manera profunda, natural, casi intuitiva. Mi hijo siempre fue sensible, reflexivo, atento a los matices, alguien que no reaccionaba de inmediato, que pensaba antes de hablar y que tenía una manera tranquila de tomar decisiones, una forma de ser que me hacía sentir que incluso cuando yo dejara de estar en el centro de su vida, seguiría existiendo un respeto básico, una consideración que no necesitaba ser explicada. Cuando empezó a construir su vida adulta, cuando se independizó y empezó a tomar decisiones que ya no pasaban por mí, no sentí miedo ni vacío, sino orgullo, porque entendí que ese era el objetivo, que criar no es retener, sino preparar a alguien para caminar solo, sin olvidar de dónde viene. Por eso, cuando apareció ella en su vida, no sentí rechazo ni amenaza, sino una cautela serena, esa que nace del deseo genuino de hacer las cosas bien, de no ocupar un lugar que no corresponde y de permitir que las relaciones nuevas encuentren su propio ritmo sin interferencias innecesarias. La conocí sin prejuicios, abierta, dispuesta a observar antes de opinar, y aunque desde el primer momento percibí una cierta distancia en su manera de relacionarse, una forma medida, controlada, casi estratégica de estar, no lo interpreté como algo negativo, sino simplemente como una diferencia de carácter, como una forma distinta de habitar los vínculos. Mi hijo siempre fue seguro, organizado, muy consciente de sí mismo y de lo que quería, y mi hijo parecía cómodo a su lado, más contenido, más atento, más pendiente, y yo observaba todo eso desde un lugar silencioso, convencida de que mi rol no era intervenir, sino respetar, acompañar y confiar. Durante un tiempo, ese equilibrio pareció funcionar, al menos en apariencia, porque seguíamos viéndonos, hablábamos con cierta regularidad y compartíamos momentos que, aunque ya no tenían la espontaneidad de antes, seguían siendo correctos, tranquilos, sin conflictos evidentes. Sin embargo, poco a poco, empecé a notar cambios que no eran lo suficientemente grandes para ser señalados sin parecer exagerada, pero que acumulados empezaban a construir una sensación incómoda, difícil de explicar con palabras, como si algo se estuviera desplazando lentamente bajo mis pies, sin que yo pudiera identificar exactamente cuándo ni cómo había empezado. Las conversaciones se volvieron más breves, más prácticas, menos profundas, y mi hijo empezó a hablar en plural, con una frecuencia que antes no existía, utilizando ese nosotros, que, aunque completamente legítimo en una pareja, empezó a funcionar como una frontera invisible que me dejaba del otro lado. Yo seguía estando presente, pero ya no me sentía parte del centro, sino de un borde difuso, un lugar desde el que se observa más de lo que se participa. Y aunque intenté convencerme de que eso era normal, de que formaba parte del proceso natural de independencia, algo en mí empezó a tensarse,
como si mi cuerpo entendiera antes que mi mente que ese cambio no era del todo inocente. Empecé a pensar más antes de hablar, a medir mis palabras, a preguntarme si un comentario podía ser interpretado como una crítica o una intromisión, y ese otro control constante, aunque silencioso, empezó a cansarme de una forma que no supe reconocer de inmediato. Fue en ese contexto, en medio de una aparente conversación trivial, cuando escuché por primera vez la frase que con el tiempo terminaría por reorganizar por completo la forma en que entendía mi lugar en la vida de mi hijo. No fue una discusión, ni una confrontación, ni un momento cargado de tensión, sino algo mucho más inquietante precisamente por su naturalidad, porque surgió como una explicación obvia, como una regla básica que no necesitaba ser debatida. Mi esposa va primero, lo dijo con calma, sin levantar la voz, sin mirarme directamente, como quien enuncia una verdad que considera incuestionable, y yo ascendí, sonreí y dije que lo entendía, porque en ese momento todavía creía que entender significaba aceptar sin preguntar, pero algo dentro de mí se movió, no por la idea en sí misma, sino por el hecho de que esa frase hubiera sido necesaria, por el contexto en el que apareció, por la forma en que marcó un corcín que nadie estaba disputando abiertamente, pero que a partir de ese momento empezó a instalarse como una estructura fija. No dejé nada, no pregunté, lo guardé y sin saberlo, ese fue el inicio de todo. Después de aquel día, aunque nada cambió de forma visible ni inmediata, empecé a notar que algo dentro de mí ya no se acomodaba con la misma facilidad de antes, como si una pieza pequeña, casi imperceptible, se hubiera desplazado ligeramente de su lugar, lo suficiente como para generar una incomodidad constante que no lograba ignorar del todo, pero tampoco sabía cómo nombrar sin sentirme exagerada. Seguí comportándome como siempre, manteniendo la calma, el respeto, la disposición a comprender, convencida de que las relaciones maduras no se sostienen a base de reclamos ni de exigencias, sino de adaptaciones mutuas, de silencios bien elegidos y de una paciencia que en mi caso siempre había considerado una virtud. Sin embargo, empecé a darme cuenta de que esa paciencia ya no era compartida, porque mientras yo seguía adaptándome, ajustando mis expectativas y reduciendo mis necesidades para no incomodar, el mundo de mi hijo se reorganizaba alrededor de prioridades cada vez más claras en las que yo ocupaba un lugar secundario, aceptado pero no esencial. No fue algo que ocurriera de golpe, sino una suma de pequeños gestos que, tomados de forma aislada, no parecían significativos, pero que juntos empezaron a construir una realidad distinta, una en la que yo ya no era consultada, sino informada, y en la que mis opiniones, aunque escuchadas con cortesía, ya no tenían un peso real en las decisiones que se tomaban. Mi hijo seguía llamándome, seguía interesándose por mi bienestar, pero las conversaciones habían perdido profundidad, se habían vuelto más funcionales, más prácticas, como si el espacio para la reflexión compartida, para la duda o para la confidencia ya no existiera o ya no fuera necesario. Yo escuchaba esas conversaciones y aunque intentaba convencerme de que ese cambio era natural, de que formaba parte del proceso normal de construir una vida en pareja, no podía evitar sentir que algo se estaba cerrando, no de manera violenta, sino silenciosa, como una puerta que se va entornando poco a poco hasta que, un día, descubres que ya no puedes atravesarla sin pedir permiso. Empecé a notar que mi presencia debía adaptarse a su disponibilidad, que los encuentros se organizaban en función de sus tiempos y que cualquier ajuste necesario se daba por hecho que yo podría asumirlo sin problema, porque siempre lo había hecho, porque nunca había puesto resistencia, porque nunca había dicho que no. Y así, sin darme cuenta, empecé a ocupar un espacio cada vez más pequeño, no porque alguien me lo exigiera, sino porque yo misma había aprendido que ese era el precio de mantener la armonía, de no ser vista como una carga, de no generar conflictos innecesarios en una vida que ya no giraba a mi alrededor.
La presencia de su esposa se volvió cada vez más determinante en esa reorganización, no de forma hostil ni explícita, sino a través de una seguridad tranquila, de una manera de estar que no dejaba dudas sobre cuáles eran sus límites y sus prioridades. Y mi hijo, quizás sin advertirlo, reforzaba esa estructura cada vez que sentía la necesidad de aclarar, aunque nadie se lo pidiera, que ella iba primero. Yo escuchaba esas aclaraciones con una mezcla de comprensión y cansancio, porque entendía el concepto, pero empezaba a sentir el peso de repetirlo una y otra vez, como si fuera necesario recordarme constantemente cuál era mi lugar, un lugar que yo no había cuestionado, pero tampoco había elegido conscientemente. Con el tiempo empecé a pensar antes de hablar, a revisar mentalmente cada frase para asegurarme de que no pudiera interpretarse como una crítica, una opinión fuera de lugar o una intromisión. Y ese ejercicio constante de autocontrol, aunque indecible desde fuera, empezó a agotarme de una forma profunda, porque ya no se trataba solo de respetar límites, sino de vigilarme a mí misma. Había días en los que, después de verlos, me sentía extrañamente cansada, como si hubiera estado sosteniendo algo durante horas, algo que no podía soltar ni explicar. Y aunque no había ocurrido nada objetivamente malo, me quedaba con la sensación de haber estado a la defensiva, de haber tenido que cuidar cada gesto para no romper un equilibrio, que en realidad solo se mantenía gracias a mis concesiones. Poco a poco empecé a normalizar ese desgaste, diciéndome que era parte del proceso, que todas las madres pasan por algo parecido, que no podía esperar ocupar el mismo lugar de siempre, y aunque esas ideas me tranquilizaban momentáneamente, no lograban disipar del todo la incomodidad que se había instalado en mí. El verdadero problema no era solo que yo cediera, sino que esa cesión se había vuelto automática, casi inconsciente, hasta el punto de que ya no sabía distinguir entre adaptarme de forma sana y desaparecer lentamente para no molestar. Y esa confusión empezó a pesarme más de lo que estaba dispuesta a reconocer. Mi hijo, acostumbrado a mi disponibilidad constante, empezó a dar por sentado que yo estaría bien con cualquier cambio, que entendería cualquier ajuste de último momento y que no tendría problema en quedar al final de la lista de prioridades, porque siempre lo había hecho, porque nunca había dicho que no, porque siempre había estado ahí sin condiciones. Y así, sin darme cuenta, empecé a ocupar un espacio cada vez más pequeño, no porque alguien me lo exigiera, sino porque yo misma había aprendido que ese era el precio de mantener la armonía, de no ser vista como una carga, de no generar conflictos innecesarios en una vida que ya no giraba a mi alrededor. Hubo un momento muy concreto, una conversación aparentemente insignificante, en la que me di cuenta hasta qué punto había interiorizado esa dinámica, porque al expresar una preferencia mínima, algo tan simple que ni siquiera consideré importante, mi hijo volvió a responder con la misma frase, dicha esta vez con una mezcla de paciencia y advertencia que me resultó profundamente cansada. Entendíme, primero va mi esposa. No lo dijo para herirme, lo dijo para cerrar la conversación. Y en ese gesto, en esa necesidad de marcar una jerarquía, aunque no era necesario, sentí por primera vez no tristeza, sino un cansancio profundo, acumulado, que no tenía que ver solo con esa frase, sino con todo lo que venía arrastrando desde hacía tiempo. Asentí, como siempre, pero algo dentro de mí empezó a resquebrajarse, no de manera visible, sino como una grieta lenta que se abre cuando comprendes que estás sosteniendo una estructura que no te sostiene a ti. Esa noche, al quedarme sola, pensé en cuántas veces había reducido mis expectativas para no incomodar, cuántas veces había elegido el silencio para preservar una paz que ya no me incluía, y cuántas veces había confundido amor con renuncia, sin darme permiso de preguntarme si esa renuncia era realmente necesaria. No tenía respuestas claras, pero la pregunta ya estaba ahí, y aunque todavía no sabía qué haría con ella, supe que no podía seguir ignorándola indefinidamente.
porque algo en mí estaba empezando a cambiar, no de manera ruidosa ni dramática, sino silenciosa y firme, como cambian las cosas que una vez que se mueven, ya no vuelven a su lugar original. Durante mucho tiempo pensé que mientras no hubiera gritos ni insultos, mientras nadie levantara la voz ni dijera algo abiertamente cruel, las cosas no podían considerarse realmente graves, porque había aprendido a asociar el conflicto con lo visible, con lo evidente, con aquello que se puede señalar sin dudas, y no con esa forma silenciosa de incomodidad que se instala poco a poco y termina erosionándolo todo desde dentro. Por eso tardé tanto en comprender que la humillación no siempre llega envuelta en palabras duras ni en escenas escandalosas, sino que a veces se presenta de manera sutil, casi educada, camuflada en gestos aparentemente neutros que, sin embargo, dejan claro que tu lugar ya no es el mismo y que tu presencia, aunque tolerada, ha dejado de ser respetada. El día que todo se volvió evidente no tenía nada de especial, al menos en apariencia, porque no se trataba de una celebración ni de una fecha importante, sino de una reunión cualquiera, una de esas que deberían ser simples, ligeras, sin carga emocional, y quizá por eso me confié. Quizá por eso no fui con la guardia alta como otras veces, convencida de que no había nada que defender. Llegué con una calma contenida, con esa mezcla de prudencia y esperanza que todavía me acompañaba, observando el ambiente con atención, tratando de leer lo que no se decía, porque ya había aprendido que en ese espacio las verdaderas decisiones no siempre se expresaban en voz alta. Desde el principio noté que mi nuera se movía con una seguridad absoluta, ocupando el centro de la escena con una naturalidad que nadie cuestionaba, organizando, decidiendo, corrigiendo pequeños detalles, y mi hijo la seguía con atención, atento a sus gestos, a sus silencios, a sus necesidades, como si su principal tarea fuera garantizar que todo fluyera de acuerdo con ella. Yo, por mi parte, ocupé un lugar lateral, no impuesto, pero tampoco elegido, un espacio desde el que podía observar sin intervenir demasiado. Y aunque una parte de mí se decía que eso no tenía nada de malo, otra empezaba a sentir ese cansancio conocido, esa tensión interna que aparece cuando sabes que debes cuidarte incluso en los lugares que antes sentías seguros. Durante un rato todo transcurrió sin incidentes. Conversaciones prácticas, comentarios triviales, risas medidas, y yo me mantuve en silencio más de lo habitual, no por falta de cosas que decir, sino porque había aprendido que intervenir sin ser requerida podría convertirse en un riesgo innecesario. Fue entonces cuando, casi sin pensarlo, hice un comentario sencillo, una observación basada en mi experiencia, dicha sin intención de corregir ni de imponer, simplemente como parte natural de una conversación compartida, algo que en otro tiempo habría pasado desapercibido. No llegué a terminar la frase cuando mi nuera intervino. No levantó la voz, no utilizó palabras duras, no mostró enojo, pero corrigió lo que había dicho de una manera que no dejaba espacio para la réplica, con un tono seguro, casi didáctico, como quien aclara algo evidente a alguien que no entiende cómo funcionan ahora las cosas. Lo hizo delante de todos, sin mirarme para comprobar cómo me sentía, sin detenerse a medir el impacto de sus palabras. Yo me quedé en silencio, no porque no supiera qué decir, sino porque esperaba algo más importante que mis propias palabras. Esperaba a mi hijo. Esperaba una mirada, un gesto, una frase mínima que indicara que había notado lo que estaba ocurriendo, que comprendía que no era necesario exponerme de esta manera, que yo seguía teniendo un lugar que merecía ser cuidado. Pero no ocurrió. Mi hijo estaba allí. Escuchó la corrección, percibió el tono, entendió perfectamente la situación y aún así eligió no intervenir, no decir nada, no incomodar el equilibrio que había construido con tanto cuidado. Ese silencio fue el momento exacto en el que algo se quebró dentro de mí, no con rabia ni con sorpresa, sino con una claridad dolorosa que me dejó sin defensas, porque comprendí de golpe que ya no estaba protegida en ese espacio, que mi dignidad dependía de la buena voluntad de otros y que esa voluntad ya no estaba garantizada. A partir de ese instante, empecé a ver todo con una nitidez que antes no tenía, como si esa escena hubiera encendido una luz que iluminaba retroactivamente todos los episodios anteriores, todos los silencios acumulados,
todas las veces que había sido desplazada sin que nadie lo nombrara. Noté cómo mi presencia se volvía incómoda, cómo mis palabras eran escuchadas con una atención distinta, como si fueran potenciales errores a corregir, y cómo yo misma empezaba a retraerme, no por miedo, sino por una comprensión nueva de que insistir solo me expondría a más de lo mismo. Yo seguí allí hasta el final de la reunión. No hice escena, no me defendí, no reclamé, porque entendí que cualquier reacción mía habría sido utilizada para confirmar una narrativa que ya estaba instalada. La idea de que yo era la que no sabía adaptarse, la que exageraba, la que no comprendía cómo funcionaban ahora las cosas. Cuando me fui, nadie pareció notar nada fuera de lo normal. Para ellos había sido una reunión más. Para mí había sido una frontera invisible, un punto de no retorno, que no necesitaba dramatizarse para ser definitivo. Salí de allí con una sensación extraña, no de tristeza inmediata, sino de una calma pesada, esa que llega cuando finalmente aceptas una verdad que llevas tiempo evitando, cuando dejas de luchar contra lo evidente y te permites ver las cosas tal como son. Durante los días siguientes, esa escena volvió a mi mente una y otra vez, no como un recuerdo doloroso que buscaba reproches, sino como una confirmación silenciosa de algo que ya sabía, pero que hasta entonces no había querido aceptar del todo. Lo que más me dolía no era la corrección en sí misma, ni siquiera la actitud de mi nuera, sino la ausencia de mi hijo en ese momento preciso. Su elección consciente de no intervenir, de no decir nada, de no incomodar el equilibrio que había construido con tanto cuidado. Entendí entonces que no se trata de estar de acuerdo en todo ni de tomar partido de manera ciega, sino de no dejar a una persona sola cuando se cruza una línea. Y ese día, sin necesidad de palabras, él me dejó sola. A partir de ahí, algo cambió definitivamente en mí. No de forma ruidosa ni visible, sino como un repliegue interno, una retirada silenciosa que no necesitaba ser anunciada para ser real, porque había comprendido que seguir exponiéndome a ese tipo de situaciones solo me desgastaría aún más. Empecé a tomar distancia, no como castigo, no como venganza, sino como un acto de cuidado, reduciendo mi presencia, eligiendo con más atención cuándo estar y cuándo no, porque ya no podía ignorar que había lugares donde mi dignidad no estaba a salvo. Y aunque todavía no sabía hasta dónde me llevaría esa decisión, supe con certeza que algo se había roto, de una manera que no podía repararse volviendo a hacer lo mismo de siempre, porque cuando ves con claridad que tu silencio ya no protege, sino que te borra, no puedes ocupar el mismo lugar sin traicionarte. Después de aquel episodio, no hubo una ruptura visible ni una conversación definitiva que marcara un antes y un después, sino algo mucho más silencioso y por eso mismo más difícil de explicar. Una sensación persistente de haber quedado fuera de un lugar que durante años había sentido como propio. Una certeza incómoda de que ya no podía moverme con naturalidad dentro de ese espacio sin preguntarme primero si estaba ocupando más lugar del permitido. Empecé a notar que mi presencia se volvía opcional, no porque alguien lo dijera abiertamente, sino porque todo parecía funcionar igual cuando yo no estaba, y aunque esa idea podría interpretarse como algo positivo, como una señal de independencia y madurez, para mí tenía un sabor distinto, más cercano a la irrelevancia que a la libertad. En ese contexto llegó la invitación a un nuevo encuentro familiar, uno de esos eventos que, por su carga simbólica, solían reunir a todos alrededor de una misma mesa y reforzar la idea de pertenencia, pero que esta vez se presentó como un compromiso más, anunciado sin entusiasmo, casi como una formalidad que había que cumplir. Dudé antes de aceptar, no porque no quisiera ver a mi hijo, sino porque ya había aprendido a escuchar esa voz interna que se activa cuando sabes que un lugar puede dolerte más de lo que estás dispuesta a soportar. Y aunque durante mucho tiempo había ignorado esa voz por considerarla exagerada, esta vez decidí prestarle atención, al menos lo suficiente como para no llegar con expectativas. Finalmente, fui. Fui sin ilusión, sin ansiedad, sin la necesidad de ser vista o reconocida,
y esa ausencia de expectativas me permitió observar todo con una claridad nueva, casi fría, como si por primera vez estuviera mirando la escena desde fuera y no desde el lugar emocional que había ocupado durante años. Desde el primer momento quedó claro que todo estaba organizado sin contar conmigo, no de manera hostil ni deliberada, sino simplemente porque ya no se asumía que mi presencia fuera central. Y aunque nadie me trató mal, tampoco hubo gestos que indicaran que mi lugar seguía siendo importante. Mi nuera se movía con seguridad, marcando tiempos, organizando detalles, ocupando el centro de la escena con una naturalidad incuestionable. Y mi hijo estaba a su lado, atento, dispuesto, sincronizado con ella de una forma que no dejaba dudas sobre cuál era su prioridad. Yo me senté un poco más lejos. Observé. Escuché. Y por primera vez no sentí la necesidad de adaptarme. En algún momento surgió una cuestión práctica, algo pequeño, casi insignificante desde fuera, pero cargado de simbolismo para mí. La organización del orden, una secuencia simple que definiría quién hablaba primero, quién participaba antes, quién ocupaba el centro y quién quedaba al margen. Alguien sugirió una forma de hacerlo y entonces mi hijo, sin mirarme, sin dudar, dijo con la misma naturalidad que ya había escuchado otras veces: «Mi esposa va primero». La frase cayó en el espacio como algo ya decidido, como una norma que no necesitaba explicación ni justificación, y aunque no me sorprendió, sentí como algo se acomodaba definitivamente dentro de mí, como si todas las experiencias previas convergieran en ese instante para darme una comprensión clara y definitiva de mi lugar. Esta vez no asentí por inercia, esta vez no sonreí para disimular, simplemente acepté. Acepté que en ese espacio yo iba última, no como un castigo, no como una humillación inmediata, sino como una constatación serena de una realidad que ya no podía seguir ignorando. Y al aceptar ese lugar sin resistencia, entendí algo que hasta entonces no había podido formular con claridad. Nadie puede obligarte a permanecer en último lugar si tú decides no hacerlo más de una vez. Yo ocupé ese lugar. Escuché. Esperé. Participé lo justo, pero ya no ofrecí nada más de mí. No porque estuviera resentida, sino porque había comprendido que mis palabras, mis gestos y mi presencia ya no tenían el mismo espacio que antes, y seguir forzándolos solo prolongaría un desgaste que ya no estaba dispuesta a sostener. Durante el resto del encuentro, mi presencia fue casi invisible, y lejos de dolerme como habría ocurrido en otro momento, esa invisibilidad me dio una claridad nueva, porque me permitió ver con nitidez todo lo que había estado cediendo durante meses para mantener una armonía que en realidad no me incluía. Vi cómo había reducido mis expectativas para no incomodar, cómo había normalizado silencios que me dolían y cómo había confundido amor con renuncia, creyendo que adaptarme era siempre la opción más madura. Ese día comprendí que no lo era, que adaptarse no significa desaparecer, que comprender no implica borrarse y que aceptar un lugar secundario de forma permanente no es una muestra de amor, sino de abandono hacia uno mismo. Cuando llegó el momento de irme, me despedí sin dramatismo, con educación, sin reproches ni explicaciones, porque ya no sentía la necesidad de justificar nada. Y en ese gesto sencillo, casi trivial, supe que algo había terminado de una manera definitiva. No el vínculo, no el amor, sino la expectativa de que las cosas cambiarían si yo seguía cediendo. Al volver a casa no sentí rabia ni tristeza inmediata, sino una calma extraña, pesada, como la que llega cuando finalmente aceptas una verdad que te ha costado mucho mirar de frente. Una calma que no consuela, pero que aclara. Me senté en silencio y pensé en todas las veces que había sido flexible cuando me dolía, en todas las veces que había callado para no generar conflicto
y en todas las veces que había aceptado ser la última, creyendo que eso me haría más comprensiva, más madura, más querida. Y por primera vez, sin enojo ni dramatismo, tomé una decisión clara, formulada en silencio, pero firme. Esa iba a ser la última vez. No la última vez que vería a mi hijo, no la última vez que estaría presente, sino la última vez que aceptaría ocupar el último lugar sin cuestionarlo, sin protegerme, sin elegir algo distinto para mí. Porque entender no significa desaparecer, y querer no debería implicar dejar de existir. Después de aquel día, no hubo un gesto dramático ni una decisión anunciada en voz alta, porque nunca sentí la necesidad de explicar lo que estaba haciendo ni de justificar un cambio que, en realidad, no buscaba castigar a nadie, sino proteger algo que había quedado demasiado expuesto durante demasiado tiempo. Simplemente empecé a estar de otra manera. No dejé de responder llamadas, no corté la comunicación, no levanté muros visibles, pero dejé de estar disponible por defecto. Dejé de organizar mi vida alrededor de agendas ajenas y dejé de ocupar ese lugar silencioso en el que siempre se esperaba que yo comprendiera, aceptara y ajustara mis tiempos sin hacer preguntas. Ese cambio fue tan sutil que al principio nadie pareció notarlo, porque durante años mi presencia había sido tan constante, tan estable y tan previsible, que su ausencia parcial no generó una alarma inmediata, sino más bien una especie de desconcierto leve que tardó en tomar forma. Mi hijo siguió con su rutina, con su vida organizada, con su mundo centrado en su pareja, convencido de que todo estaba bien, de que yo simplemente estaba ocupada o necesitaba espacio, sin detenerse demasiado a pensar en lo que ese silencio nuevo podía significar. Yo, por mi parte, empecé a experimentar algo que no había sentido en mucho tiempo, la sensación de no estar en deuda con nadie, de no tener que explicar por qué no estaba, de no sentir culpa por elegir quedarme en casa, por no responder de inmediata, o por no adaptarme a planes que ya no me incluían de manera real. Con el paso de las semanas, pequeños detalles empezaron a cambiar, no de forma espectacular, sino acumulativa, como cambian las cosas importantes, porque dejé de recordar fechas, dejé de sostener rituales familiares que durante años habían dependido casi exclusivamente de mí, y dejé de ocupar ese rol invisible que nadie cuestiona hasta que desaparece. Fue entonces cuando empezaron las primeras preguntas, tímidas, indirectas, formuladas más desde la incomodidad que desde la preocupación real, como si algo no encajara del todo, pero todavía no se atrevieran a nombrarlo. ¿Estás bien? Hace tiempo que no hablamos tanto. Yo respondía con tranquilidad, sin ironía ni reproche, diciendo simplemente que sí, que estaba bien, que estaba ocupada, que necesitaba tiempo, porque ya no sentía la necesidad de dar explicaciones largas ni de traducir mis emociones para que fueran aceptables. Ese nuevo silencio no era el mismo de antes, no era un silencio que me borraba, era un silencio que me protegía. Con el tiempo, noté un cambio en el tono de mi hijo, una tensión distinta, más consciente, como si empezara a percibir que algo había cambiado y no supiera exactamente qué, porque nunca había tenido que preguntarse dónde estaba yo emocionalmente, ya que siempre había estado disponible, comprensiva y presente sin condiciones. Empezó a proponer encuentros, a sugerir planes. Yo acepté algunos, otros no, y lo hice sin justificarme. Ese fue el gesto que más lo descolocó, porque estaba acostumbrado a que yo explicara mis decisiones, a que diera razones, a que suavizara cualquier límite para no generar incomodidad, y esta vez no lo hice. Un día, finalmente, me preguntó, no con reproche, no con dureza, sino con una mezcla de confusión y necesidad que no había visto antes. ¿Estás bien?
Yo respondí con tranquilidad, sin ironía ni reproche, diciendo simplemente que sí, que estaba bien, que estaba ocupada, que necesitaba tiempo, porque ya no sentía la necesidad de dar explicaciones largas ni de traducir mis emociones para que fueran aceptables. Ese nuevo silencio no era el mismo de antes. No era un silencio que me borraba, era un silencio que me protegía. Con el tiempo, noté un cambio en el tono de mi hijo, una atención distinta, más consciente, como si empezara a percibir que algo había cambiado y no supiera exactamente qué, porque nunca había tenido que preguntarse dónde estaba yo emocionalmente, ya que siempre había estado disponible, comprensiva y presente sin condiciones. Empezó a proponer encuentros, a sugerir planes. Yo acepté algunos, otros no, y lo hice sin justificarme. Ese fue el gesto que más lo descolocó, porque estaba acostumbrado a que yo explicara mis decisiones, a que viera razones, a que suavizara cualquier límite para no generar incomodidad, y esta vez no lo hice. Un día, finalmente, me preguntó, no con reproche, no con dureza, sino con una mezcla de confusión y necesidad que no había visto antes. «¿Está bien?» Respiré. Pensé en todo lo que podría decir, en todas las escenas acumuladas, en cada momento en el que había sido la última, sin decir nada, en cada silencio que había elegido para no incomodar, y comprendí que no necesitaba hacer un inventario del dolor para que mi decisión tuviera sentido. Así que respondí con calma, sin acusaciones, sin dramatismo, sin intención de herir. Le dije que no se trataba de un momento concreto ni de una frase aislada, sino de una acumulación lenta, de una sensación persistente de haber quedado fuera, de haber sido flexible durante tanto tiempo que empezaba a desaparecer y que lo único que estaba haciendo ahora era ocupar un lugar distinto, uno que me permitiera estar en paz conmigo misma. Mi hijo escuchó, en silencio. Por primera vez no intentó justificar nada de inmediato. No dijo que exageraba, no dijo que no era su intención. Simplemente escuchó. Y aunque no hubo una disculpa explícita ni una escena de reparación perfecta, supe por la forma en que bajó la mirada y por el peso de ese silencio que algo había llegado demasiado tarde para volver atrás como si nada hubiera pasado. No sentí triunfo, no sentí alivio inmediato, sentí una tristeza serena, la que aparece cuando entiendes que algunas cosas no se rompen de golpe, sino que se desgastan hasta que ya no pueden sostenerse igual, incluso cuando hay amor. No busqué cambiar su vida, no pedí ser prioridad, no reclamé un lugar que ya no quería ocupar de la misma manera, solo mantuve el mío. Hoy seguimos hablando, seguimos viéndonos, pero desde otro lugar, un lugar más honesto, más limitado, menos exigente. Ya no espero que me elijan primero, ya no compito, ya no cedo por miedo a perder, porque entendí algo que me costó muchos años aceptar. Aceptar ser la última una vez puede ser una forma de comprender, pero aceptar ser la última siempre es una forma de abandonarte. Yo fui la última, una sola vez, y esa fue la vez que me permitió elegir no volver a hacerlo, no como castigo, no como reproche, sino como un acto profundo de respeto hacia mí misma. Porque amar no debería implicar desaparecer, y comprender no debería exigir que te borres para que otros estén cómodos. A veces, perder un lugar en la vida de alguien es el precio necesario para recuperar tu propio lugar en la tuya, y esa, aunque duela, es una lección que nadie te puede enseñar si no estás dispuesto a escucharla.